La plaza del puente. Aquí, en esta tierra, se apoyan mis torres. Aquí dejo caer el peso de mis años y desde aquí me levanto con la misma fuerza del primer día. Aquí, en este espacio que era de la naturaleza y que ahora es del hombre. Un terreno nada dócil, inhabitable y arenoso que el mar inundaba con facilidad. Por eso le llamaban las arenas. Hoy, este barrio de Guecho sigue mirando hacia arriba para encontrarse con mi estructura de hierro. Y mientras, desde mi altura le sigo recordando como la tierra de mis orígenes y yo el puente colgante. Querido viajero, ahora que tengo la oportunidad de hablarte, quiero contarte mi historia. Pero esa historia es compartida con todo un pueblo que hizo posible mi existencia y con las voluntades de los hombres que se decidieron a construirme. Uno de ellos lo puedes ver en esa plaza. Es Alberto de Palacio. El busto de este arquitecto se levanta aquí con el mismo gesto ambicioso y decidido que solía tener en su juventud. Había nacido en Sara, una aldea del País Vasco francés, en 1856, y con poco más de 30 años tuvo una idea genial para unir las dos orillas de la ría. El resultado fui yo, uno de los escasos proyectos exitosos de su imaginación desbordante, porque Alberto de Palacio tenía un espíritu de ingeniero e inventor, pero sus proyectos no siempre eran realizables. Él mismo lo reconocía en una carta a su hijo, así se describía: un arquitecto loco con delirio de grandezas, autor de un arco de triunfo que tú conoces y de un puente transbordador. Gracias a todos ellos, hoy soy digno representante de este momento, de esta técnica y de esta cultura del hierro de finales del siglo XIX. Dicen además que honro con un especial sentido de la belleza, porque sirvo bien a mi función, y por todo ello la UNESCO me declaró Patrimonio de la Humanidad en 2006. Pero si quieres saber por qué, viajero, tendrás que empezar tu recorrido por mi estructura. La siguiente parada en la terraza sobre la ría. Desde aquí, viajero, puedes tener una notable vista de la ría. También puedes ver de una manera general las partes que componen mi estructura. Todo esto era inimaginable para quienes vivían aquí antes de mi construcción. Las Arenas, el barrio que dejas a tu espalda, apenas había estado habitado hasta entonces. Fíjate que en 1860 estaban empadronadas 36 personas. Todo lo que hoy es Guecho era una zona rural de caseríos habitado por campesinos y artesanos, pero este barrio en concreto era un terreno inundable de marismas. También se abría a estupendas playas, y estas fueron las que cambiaron su historia. Desde el extranjero había llegado una nueva moda, los baños de mar, y qué mejor que estas playas para practicarlos. Por eso, las familias pudientes de Bilbao solían acudir aquí cada verano, también los de la vecina villa de Portugalete. Portugalete es el municipio que puedes ver frente a ti, justo al otro lado de la ría. También contaba con una playa atractiva para esa actividad incipiente, el turismo. Y para satisfacer la demanda de esa burguesía, empezaron a construirse líneas de ferrocarril que pudieran traerles desde Bilbao. Durante muchos años, el único medio para unir Guecho y Portugalete fue el barco pasaje. Así se trasladaban de una orilla a otra los agricultores que querían vender sus productos o los burgueses que se construían aquí una residencia de verano. Alberto de Palacio tuvo una idea: un puente tan alto como para permitir el paso de grandes barcos por debajo, y el transporte de personas, carros y animales no se haría por la pasarela del puente, como era habitual, sino se haría por una góndola o horquilla. ¿La puedes ver? Tal como él la pensó, está suspendida de un carretón que circula por mi travesaño a 45 metros del agua. Seguro que la imagen de mis torres te resulta familiar. Son 4 torres de hierro laminado, 2 en cada orilla. Están realizadas con piezas unidas por remaches introducidos en caliente. Esa era la técnica puntera a finales del XIX, en el uso del hierro. Cada una de mis torres mide 61 metros y están aseguradas por cables. Si te fijas, verás que algunos de esos cables se colocan en paralelo a la ría, mientras los otros avanzan a tierra adentro. El anclaje de esos cables está a 110 metros del lugar donde te encuentras. Desde la Revolución Industrial, desde entonces, el hierro se había convertido en un símbolo de progreso y modernidad, porque era el material que empleaban las locomotoras, la máquina de vapor y todo aquello que daba rapidez a la vida cotidiana. En cuanto se dominó la explotación del mineral y se mejoraron las técnicas de fundición, se puso de moda. Significaba desarrollo tecnológico y fe en el futuro, y además era más ligero y eficaz que la piedra. Alberto de Palacio conocía bien estos avances.
Había estudiado en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, una ciudad cosmopolita, donde llegaban noticias de toda Europa. Además, al terminar la carrera, marchó a Francia, donde pudo estudiar esas materias durante meses. Este país estaba entonces a la vanguardia de la ingeniería. Así que cuando tuvo por primera vez la idea para diseñarme, Alberto de Palacio no dudó en acudir a un constructor francés para pedirle que se embarcara en el proyecto. Se trataba de Ferdinand Arnaudin, el otro genio que hizo posible mi creación. Los dos patentaron mi diseño en noviembre de 1887, pero el camino iba a ser muy difícil. ¿Sabes que desde el principio Alberto Palacio quiso instalar un ascensor para que viajeros como tú pudieran subir a mi pasarela? Que no te engañe mi edad, yo era muy moderno ya para mi época. Cafés, con la obra ya en marcha, propuso crear cafés o restaurantes en cada pilón sobre las dos orillas, ascensores hasta los 45 metros y un pasaje superior para hasta 600 personas. Así que la idea de emplear un ascensor para la subida de visitas no es nueva en absoluto. Sin embargo, el primer ascensor estuvo activo muy poco tiempo y viajeros como tú solo pudieron subir a mi travesaño en 1999. Ese año se habilitó el acceso a la pasarela y se instaló el nuevo ascensor en el que has subido. La pasarela en la que te encuentras, viajero, se ha llamado siempre pasarela de engrasadores. Aquí se subían los mozos encargados de que mi funcionamiento fuera siempre perfecto. Hasta aquí tenían que llegar para engrasar las ruedas y las poleas del carretón del que colgaban mi primitiva barquilla. Desde aquí puedes comprobar cómo funciona el sistema. Puedes ver y sentir el movimiento de la barquilla bajo tus pies, ¿verdad? La idea de emplear la barquilla suspendida como medio de transporte es lo más original de toda mi estructura. Fui el primero en desarrollar esta idea y es por eso por lo que me llaman puente transbordador. Fíjate, si Alberto de Palacio era adelantado a su tiempo, que se le ocurrió emplear un motor de aire comprimido. Quizá era muy pronto para tener ideas tan modernas, así que el proyecto no prosperó. Finalmente decidieron instalarme una caldera de vapor, que era el método más empleado en ese momento para los medios de transporte. Sin embargo, solo 20 años más tarde, se cambió por un motor eléctrico. Junto a él se dispuso una caseta de control. Aún recuerdo a esos operarios en la caseta manejando los mandos y moviendo mi barquilla de un lado a otro en la ría. Hoy todo eso ha cambiado. Hoy puedo mover mi carretón gracias a 12 pequeños motores que los técnicos controlan mediante un sistema informático. Es mucho más cómodo y seguro. Pasarela. Un paseo por esta pasarela, viajero, te puede ayudar a comprender por qué me consideraron una novedad en la época en que fui construido, a finales del siglo XIX. Conforme vas avanzando, puedes ver con detalle algunas de las partes más importantes de mi estructura. Por ejemplo, si miras hacia arriba, puedes contemplar el sistema de cables y péndolas que sostienen el travesaño por donde caminas. Aunque parezca inverosímil, mi travesaño apenas se apoya en un par de piezas en mis torres. En ellas se encaja, se coloca y encuentra su sitio, pero esas piezas no bastan para sostener su peso. Son los cables, esos cables parabólicos que entonces solo fabricaba Arnaudin, los que cruzan la ría y realizan esta función. La otra gran novedad fue aportación de Palacio, la idea del transbordador. Está suspendido de mi travesaño a una altura de 45 metros sobre el nivel del agua cuando la marea está alta. La altura no fue escogida al azar, es la mínima que se requería para que pasaran los grandes barcos de vela, así queda recogido en los convenios de navegación internacionales. Gracias a eso, bajo mi cuerpo de metal han podido pasar los barcos de todo tipo, desde los que traían mercancías al puerto de Bilbao hasta los que salían hacia los principales puertos extranjeros cargados con el mineral extraído de esta tierra. También he podido ver enormes buques de guerra realizando maniobras, pero como buen vizcaíno, si algo me ha hecho especial ilusión es ver a los futbolistas de nuestro equipo, el Athletic Club, celebrando sus victorias a bordo de una gabarra. Mira mi cuerpo, mis miembros de hierro cubiertos de esa piel rojiza. Miro cómo destaca su color sobre el agua. Pero si levantas los ojos y miras más allá hacia el mar, verás el origen de ese color rojizo en la orilla izquierda de la ría.
Ese color es el mismo que tenía el hierro de las minas de Somorrostro, que estaban precisamente en esa orilla izquierda, unas minas que hicieron famosa a Vizcaya con un filón de más de 25 kilómetros. Es por eso que cuando se pintó por última vez mi estructura, los vecinos de esta zona escogieron ese color emblemático. El hierro rojizo de Somorrostro había sido extraído y apreciado mucho tiempo atrás, pero fue en el siglo XIX, el siglo de mi construcción, cuando enriqueció todo este territorio. La explotación del hierro mejoraba constantemente gracias a los avances tecnológicos, el uso de este material era cada vez mayor en una Europa industrializada y este mercado era muy accesible por vía marítima. Esto atraía el dinero de inversores privados y entidades de crédito que recogían grandes beneficios. Y el trabajo en las minas seguía creciendo día a día. Por eso, cada vez eran más los que venían a esa tierra en busca de trabajo y aquí se quedaban. Cada vez más las viviendas necesarias, los trenes, las vías de comunicación, toda una revolución no solo industrial sino también social la que experimentó este entorno. Supongo que desde esta altura puedes imaginar esas ciudades en el entorno de la ría en construcción, tal como estaban hace más de 100 años. Aún quedaban por hacer todos estos edificios modernos que hoy pueblan el paisaje, pero no faltaba el ímpetu que empujó a sus habitantes para levantarlos, el mismo ímpetu con el que yo fui creado. En 1849 ya se instaló en Bilbao el primer alto horno. Bilbao se encuentra solo a 12 kilómetros de aquí. Si miras hacia atrás en dirección opuesta a la desembocadura de la ría, tendrás una espléndida vista de la ciudad. Aún recuerdo haberla visto envuelta en el humo que escapaba de los altos hornos. Fueron un símbolo de su riqueza industrial durante años. El lugar donde te encuentras es un espacio privilegiado para contemplar la ría de Bilbao. Fue el bilbaíno Miguel de Unamuno el que dedicó estos versos. Tú eres Nervión, la historia de la villa, tú su pasado y su futuro, tú eres recuerdo siempre haciéndote esperanza y sobre cauce fijo caudal que huye. El caudal que huye bajo mi estructura en realidad proviene de varios ríos, el Nervión, el Ibaizábal y el Cadagua. Los tres confluyen para formar la ría de Bilbao poco antes de desembocar en el mar, y los tres, como todos los ríos de esta zona, son cortos y rápidos, amansándose solo al llegar a su final. Es por eso, por lo que traen muchos sedimentos de las montañas próximas. El mar, soplando con mucha fuerza del noroeste, devolvía una y otra vez estos depósitos al cauce de la ría, y esto hizo muy difícil y peligrosa su navegación durante siglos. La victoria del hombre sobre la naturaleza se produjo unos años antes de que se iniciara mi construcción. Se debe al ingeniero Evaristo de Churruca, que dirigió la obra encargada por el puerto de Bilbao en 1877. Churruca mandó dragar el fondo de la ría, llegando a extraer casi 3,5 millones de metros cúbicos de materiales. Además, construyó muelles en cada orilla, tanto en Portugalete como en Las Arenas. Si miras hacia ese lado, hacia el derecho, verás cómo mis pilares están apoyados precisamente al inicio de este muelle o dique. Y si sigues con la mirada la línea de esa orilla hacia el mar, quizá puedas ver el muelle en su totalidad con el monumento dedicado a Churruca al final. Curiosamente, ese monumento representa a un hombre venciendo al dios Neptuno, rey de los mares. Querido viajero, debo serte sincero. Hasta ahora solo te he hablado del gran servicio que hicieron a esta tierra mis creadores al concebir un sistema tan innovador como el que yo represento, o del espíritu trabajador y vanguardista de este pueblo, representado en su ría y sus orillas. Y sin embargo, no todos son recuerdos agradables. Todavía hoy, muchos años después, me asalta la pesadilla de la guerra. Todo ocurrió en 1937. El ejército republicano, asediado y exhausto, quería evitar a toda costa la llegada de las tropas nacionales. Los ingenieros recibieron la orden de destruir todos los pasos sobre la ría, y yo era de uno de ellos. La madrugada del 16 de junio hicieron saltar por los aires los anclajes de mis cables en el lado de Guecho, y esa fue mi perdición.
1939 decidieron reconstruirme. Desde entonces volví a realizar mi trabajo como siempre. Las autoridades se dieron cuenta de mi importancia y decidieron protegerme. El gobierno vasco me declaró bien cultural calificado, el gobierno de España monumento histórico artístico y ya en 2006 la UNESCO me nombró Patrimonio de la Humanidad. Desde donde te encuentras ahora, viajero, puedes volver a contemplar con distancia toda mi estructura, mis partes esenciales, las torres, el travesaño, la barquilla. Todas ellas forman un sistema único, el primero de su especie. Cuando empecé a trabajar, llevaba en mi barquilla unas 500.000 personas al año. También transportaba sus carros y animales, caballos, cabras o mulas, que debían ir siempre en el centro de la barquilla. A los lados, en las filas de asientos cubiertas por un toldo, iban solo aquellas personas que pagaban primera clase, que podían pagar los 10 céntimos de billete, el doble que el resto del pasaje. Hoy los pasajeros siguen empleándome igual que entonces, pero en la actualidad llego a transportar hasta 6 millones de personas al año, y más que eso. Me he dado cuenta de que me he convertido en un referente. Cuando la gente quiere encontrarse, lo hace a la sombra de mis torres. Aquí quedan. Y además, debo de resultarles bello y emblemático porque me eligen para celebrar todo tipo de eventos, bodas, concursos de pintura, conciertos, actos deportivos, pases de modelos y hasta el rodaje de algún videoclip y películas de verdad. Esta plaza elevada te ofrece un punto de vista diferente sobre mi estructura. Una imagen insólita donde las torres que apoyo en esta orilla parecen abrirse a tus ojos como una puerta. Pero sobre todo, en esta plaza puedes conocer uno de los detalles técnicos diseñados por mis creadores. Son los anclajes de los cables que me sujetan. Gracias a ellos me mantengo en pie, hundo mis raíces aquí en Portugalete, una villa que es parte esencial de mi razón de ser. Su origen está en el siglo XIV. Y su aspecto medieval todavía se conserva en esas calles empinadas que se dirigen hacia la iglesia gótica de Santa María. El arquitecto tenía su casa al otro lado, en Las Arenas, y durante años su nieto contó cómo le había dolido verme herido de muerte sin mi travesaño en 1939. Era un día cualquiera cuando el ya anciano palacio paseaba por Las Arenas con el niño de la mano. El pequeño descubrió a su abuelo mirándome con lágrimas en los ojos y sin decir palabra, poco después falleció. La vida pasa volando. Vuelan incluso aquellas vidas intensas de gentes que no descansamos, que estamos siempre enfrascados en proyectos o en reformas. Mi vida fue intensa. Mis amigos fueron muchos y si tuve enemigos no fui consciente de ello. Mi inquietud estuvo siempre volcada al lado del esfuerzo para hacer un mundo mejor. Mejor para los humanos, mejor para los animales y mejor para el ambiente, convencido de que todo ello era posible. La muerte me llegó cuando el puente tan querido por mí y por los vizcaínos yacía bajo las aguas. Pero mi último sueño fue verlo de nuevo erguido. Algo me dice que fue un sueño premonitorio y que volvisteis a levantarlo, ¿verdad? Ahora por fin tienes la oportunidad de ser uno más de los millones de viajeros que transporto cada año. Por fin estás montado en mi barquilla, disfrutando de un trayecto que hoy es tan corto como el primer día, poco más de 1 minuto para disfrutar del movimiento y de las vistas de la ría. Mi primera barquilla era de madera y hierro, se cerraba y se cubría con lonas, pero a pesar de estos materiales en apariencia endebles, mi estructura estaba tan bien calculada que se llegó a cargar con 26 toneladas para probar su funcionamiento. Y pudo realizar sus viajes a la perfección. Cada nueva barquilla que se iba creando estaba ya preparada para transportar automóviles. Eran cada vez más modernas y sofisticadas, con mayor capacidad, más aerodinámicas y cómodas. Durante unos años la barquilla albergó una cabina para dirigir su movimiento, aunque como sabes luego se empezó a realizar su control desde lo alto del tablero. La actual
Es de 1964, modernizada el 98, e incorpora ya todas las novedades tecnológicas para mejorar su resistencia y su comportamiento respecto al viento. Hasta aquí llega mi historia, querido viajero. Espero que hayas disfrutado conociendo un poco más sobre mí, sobre el origen de mi construcción, sobre la novedad técnica que mis creadores probaron con éxito al diseñarme, sobre la ría y cómo ha cambiado en todos estos años. Aún te queda mucho por conocer de Vizcaya, viajero, así que me despido ya deseándote buen viaje. Hasta pronto.